¿Qué tal, muchachos? Antes que nada, bienvenidos. En este aspecto vamos nosotros a entrar a lo que viene siendo nuestro programa en el apartado de Filosofía y Humanidades. Este programa tiene una duración, son 2 semanas, pero vamos identificando primeramente pues cuál es la función teórica y la función social, sobre todo de la filosofía, qué es lo que hace la filosofía y sobre todo cuál es la finalidad de la misma. ¿Va? La filosofía, como la ingeniería, es una disciplina de problemas y soluciones, pero esto no es evidente porque para solucionar problemas de fundamentos o de relaciones entre conceptos se requiere la elaboración de complejas maquinarias teóricas. Para esto, nosotros iríamos en la definición de la filosofía y su diferencia con el pensamiento mítico. Pero antes de entrar en esos aspectos, vamos nosotros primeramente a interpretar qué viene siendo la filosofía. Para esto, la filosofía también es conocida como la madre de todas las ciencias, ¿va? La filosofía toma su nombre del griego philos y sophos, ¿va? Que es o sofía, dependiendo la terminación que nosotros queramos utilizar. Y filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía busca, por medio del pensamiento crítico, el engrandecimiento a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Vamos nosotros a festejar o a celebrar el uso de la razón crítica. Pero ¿cómo es que funciona esto? Bueno, la filosofía, como dijimos, se le conoce como la madre de todas las ciencias. Pero ¿por qué se le considera la madre de todas las ciencias? ¿Qué es lo que hace una madre? Bueno, una madre lo que hace es ponerle nombre a sus hijos. Para esto, si nosotros nos vamos a la definición etimológica como filosofía, filos y sofía, amor a la sabiduría, ¿va? Las demás ciencias trabajan sobre el mismo principio. Si nos vamos en su definición etimológica, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Entender el origen del nombre con respecto a la razón que tiene del mismo. Cuando nosotros estamos hablando de la filosofía y decimos que es la madre de todas las ciencias, es porque le pone el nombre a todas y a cada una de las ciencias. Recordemos que también ya pasamos nosotros por el método científico. Y esto, aunque el método científico se vea solamente en las, o lo tratemos de idealizar solamente en las ciencias de carácter experimental o exactas, pues resulta que toda esa estructura se lleva por medio de una metodología. Y esta metodología es estructurada principalmente por la filosofía. Decíamos que se le conoce como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque es la que nombra a sus hijos. Cada una de las ciencias es nombrada acorde a cada uno de los estudios que tiene. Como por ejemplo biología. Sabemos que biología proviene de 2 nombres. Bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que la biología es la ciencia que estudia la vida, o en este caso a todos los seres vivos. Y así nos vamos nosotros con todas y cada una de las ciencias. Son nombradas de forma etimológicamente para entender su significado y sobre todo su función. Una vez que nosotros entendemos por qué a la filosofía se le conoce como la madre de todas las ciencias, vamos nosotros ahora a entrar al aspecto de cuál es el campo de estudio de la filosofía. Y la filosofía para esto tiene 2 campos de estudio. La filosofía estudia los fenómenos naturales y también estudia los fenómenos del hombre.
Cuando utilizo la palabra hombre me refiero al género humano. Va. Entonces, la filosofía es la que pone en práctica el método científico y empieza a estudiar los fenómenos naturales. ¿Cómo? Ya dijimos, el método científico tiene sus 5 etapas. Tiene lo que es la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley. ¿Va? Son los pasos del método científico. Porque el ser humano veía y se preguntaba el por qué. Y aquí es como funciona también la filosofía. La filosofía empieza a tener sentido cuando nosotros nos preguntamos el por qué de las cosas. Los científicos de aquel entonces o los estudiosos observaban un fenómeno natural, sacaban sus hipótesis, lo ponían en experimentación. De una vez que la experimentación les daba resultados, hacían sus teorías y cuando otros científicos las aprobaban o las comprobaban, mejor dicho, lo convertían en ley. ¿Va? Y así nacen todas las ciencias, ¿va? Porque fueron estudiadas por medio de la naturaleza. Pero luego tenemos los fenómenos del hombre y sabemos que el hombre es un ente meramente social. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos nosotros que a partir de esto necesitamos el estudio por medio de las ciencias sociales. Y tenemos a partir de ahí el nacimiento de la sociología, la filosofía práctica o la filosofía en el aspecto social, tenemos el derecho, tenemos a la historia. Y esta introducción nosotros ya la habíamos visto en ciencias sociales, ¿va? Pero ya habíamos dicho para esto, ahora la filosofía, ya que tiene resueltos todos los fenómenos naturales, ya que tenemos toda la cantidad de ciencias para estudiar la naturaleza, ahora necesitamos estudiar los fenómenos del hombre. Y aquí es donde empieza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a evolucionar o involucionar dependiendo de la perspectiva de cada sociedad. Pero el ser humano no se mantiene igual. Tiene cambios. Y son cambios que suceden cada vez de forma más corta y más perceptible. Por eso es que las ciencias tienen que irse adaptando, las ciencias sociales adaptándose a estos cambios, porque no es como la matemática. La matemática hace 3000 años 5 por 5 era 25, hoy en día 5 por 5 son 25 y en 3000 años más 5 por 5 seguirán siendo 25. No podemos cambiar ahí ese contexto, ¿va? Esos valores que ya son absolutos. Sin embargo, en las ciencias sociales como tal no existen los absolutos definitivos, ¿va? Quizás podamos tener absolutos de forma temporal. ¿Por qué? Porque las necesidades de la sociedad van cambiando y esto va llevando a que las mismas ciencias se tengan que ir evolucionando. Tomamos como parte las ciencias auxiliares. ¿Qué estudia la sociología? La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad. ¿Qué es el derecho? El derecho es la ciencia que regula el comportamiento del ser humano en sociedad a través de cuerpos jurídicos o de cuerpos de leyes, llámese códigos, llámese constituciones, la que ustedes le quieran poner. La historia es la ciencia que nos sirve para estudiar la evolución del ser humano. ¿De qué manera? Desde que tenemos nosotros la primer capacidad de poder escribir o plasmar ideas hasta nuestros tiempos. Y ya lo hemos dicho,
nosotros vamos evolucionando y vamos viendo estos cambios que se vuelven cada vez más perceptibles. Si nosotros nos ponemos a estudiar los fenómenos del hombre, podemos poner infinidad de ellos. Sin embargo, la filosofía se va sobre un apartado muy específico, la cuestión crítica, ¿va? Y aquí nosotros decimos cuál es la definición de la filosofía y su diferencia con el pensamiento mítico. Para empezar, ¿qué diferencia se establece entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico? Pero ¿por qué metemos la cuestión mítica? Porque recordemos que anteriormente el ser humano se dejaba guiar por todas aquellos mitos y todavía aspectos de carácter religioso fantasioso. Que el pensamiento mítico de los hombres busca la explicación de los fenómenos naturales por medio de los dioses, pero el pensamiento filosófico busca la explicación de algo de forma racional y satisfactoria. De ahí el nacimiento del método científico. Muchos hombres lograron encontrar la respuesta de los fenómenos gracias al pensamiento filosófico y por restarle el valor al pensamiento mítico. La filosofía clásica en el papel de la filosofía para la cultura griega. ¿Por qué nos vamos nosotros a los griegos? Aunque la filosofía es una ciencia que tiene más de 4000 años, son los griegos los que lo ponen en el mapa. ¿Por qué? Estamos hablando de hace 6 siglos antes de Cristo, hace 2600 años. Y ellos nos dicen, la palabra filosofía de origen griego fue acuñada por primera vez por Pitágoras y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. ¿Y por qué es importante la filosofía griega? Bueno, esta porque constituye la base del pensamiento occidental actual. Recordemos que nosotros somos una cultura meramente occidental. Por lo tanto, los griegos son el parteaguas del nacimiento de las culturas occidentales. ¿Por qué? Las culturas orientales son todavía muchísimo más viejas. Sin embargo, nuestro estilo de vida, nuestras formas de trabajo, nuestras formas de ser, se derivan más de las sociedades occidentales que de las sociedades orientales. Y nos dicen, la filosofía griega se origina en el periodo clásico de la antigua civilización griega. Para algunos, entre el año 499 al 1323 a.C. En el primer periodo es denominado el periodo cosmológico o presocrático y se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver los problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón, el pensamiento y el conocimiento de los sentidos, conocido como logos, método científico, logos, tratado o estudio. En el segundo periodo de la filosofía griega se centra en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de los socratistas, o en este caso con Sócrates primeramente. El debate filosófico que caracteriza este periodo consiste en la relatividad o en la universalidad de conceptos como el bien y el mal. Y esto ya lo hemos dicho. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? El hombre es hombre, ¿va? Será el entorno social en el que se desempeñe el que lo vuelva bueno o lo vuelva malo. Obviamente todo dependiendo a la percepción de la sociedad en la que se encuentre. De allá que tenemos el estudio de la sociología. Obviamente la sociología nace aproximadamente en el siglo XV, en el siglo XVI y siglo XVII. Pero no quiere decir que no existiera la filosofía como tal. Nace el concepto de sociología como ciencia. Sin embargo, los precedentes o el aspecto teórico y práctico de la sociología ya existía. Luego nos dice, la sociología moderna, como la filosofía como crítica del conocimiento y el papel del Estado. La filosofía moderna define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca a grandes pensadores desde la época del Renacimiento en el siglo XIV hasta alrededor del siglo XVIII, hasta alrededor del siglo 1800, cuando termina la Revolución Francesa y tenemos pocos años antes el nacimiento de las ciencias sociales como tal. Para esto, los pensadores y filósofos de la filosofía moderna se dividen en 4 grupos: el racionalismo, el empirismo tradicional. Pero para esto vamos nosotros a reconocer qué es el racionalismo. El racionalismo, su apego abarca desde el año 1640 hasta el 1700. Su mayor exponente, y considerando el padre de la filosofía moderna, tenemos a René Descartes, ¿va?
cuya frase más famosa es pienso, luego existo. Oigo, ergo sum. ¿Va? Otros exponentes del racionalismo son el alemán Gottfried Leibniz y el holandés Baruch Spinoza. En este caso, cuando nosotros hablamos del empirismo, el auge del empirismo se encuentra entre los años 1690 y 1780. Fue una doctrina desarrollada teóricamente por John Locke, quien afirmaba que el conocimiento solo puede ser alcanzado empíricamente, o sea, a través de la experiencia. Otros autores de esta corriente son el inglés Francis Bacon, el irlandés George Berkeley y el inglés David Hume, además del escocés Adam Smith, lo que también conocemos como el padre del capitalismo. Luego tenemos el idealismo trascendental. Esta es desarrollada entre los años 1780 y 1800 y su mayor exponente es Immanuel Kant, quien combinaba el racionalismo y el empirismo. Otros autores que no se identifican en las categorías anteriores son el francés Blaise Pascal, el italiano Giambattista Vico y el suizo Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, para que nosotros podamos entender la filosofía moderna, tendríamos que irnos a la cuestión de la ilustración, los principales autores y las corrientes, el racionalismo, el empirismo y el criticismo kantiano. Para eso nosotros ya conocemos qué fue la ilustración. Nosotros ya sabemos cuáles fueron estas características, ¿va? Ya las estudiamos en ciencias sociales. Sin embargo, nosotros lo vimos desde el aspecto social, no desde el aspecto social filosófico. O sea, las formas de pensamiento que predominaron en aquellos entonces y que por ende nos vienen a dar el nacimiento de una nueva filosofía, de una filosofía moderna. Profe, pero estamos hablando de hace más de 400 años. Sí, si nosotros tomamos en cuenta que la filosofía occidental tiene existiendo más de 2500 años y la filosofía oriental, entre lo que son la de Medio Oriente con los egipcios, la filosofía china, estamos hablando que la filosofía tiene existiendo más de 5000 años. Por lo tanto, podemos llamar filosofía moderna esa filosofía que tiene aproximadamente más de 400 años. Para esto, sí es importante que nosotros empecemos a visualizar cuáles son estas ideas y sobre todo que entendamos las características de todos y cada uno de ellos, ¿va? Les voy a dejar ahí un archivo, muchachos, en el cual ustedes van a poder leer y darse una empapada, lo que yo lo llamo como la introducción a la filosofía, para que ustedes puedan ir visualizando cuáles son estas características y sobre todo vayamos entendiendo y podernos introducir en este ámbito, en este aspecto de la filosofía.